Buenas compañeros, hoy voy a grabar el cuarto y último vídeo de la serie de genética y vamos a hablar del coeficiente de consanguinidad, de qué es y cómo se calcula y cómo nos puede servir en nuestros trabajos consanguíneos y no consanguíneos también. Y también haré un resumen de lo que ha sido esta serie de 4 capítulos, ¿vale? Bueno, empecemos con el coeficiente de consanguinidad. Coeficiente de consanguinidad que llamaremos F. Coeficiente de consanguinidad. Pues su definición es una medida para cuantificar la probabilidad de que en un pájaro un gen en los dos cromosomas homólogos de ese gen tengamos el mismo valor. ¿Vale? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Es decir, si tenemos aquí el par de cromosomas cualquiera de un pájaro, este es el cromosoma 1, este es el cromosoma 2 del par homólogo, 1 y 2 son homólogos. Si aquí tenemos un gen y aquí tenemos su homólogo correspondiente, el factor de consanguinidad nos determina cuál es la probabilidad, siempre es una probabilidad, de que en ambos homólogos obtengamos el mismo valor para ese gen. Aquí está el gen, y si en uno, por ejemplo, el gen tiene un valor A, el alelo es A, si nos va a calcular la probabilidad de que en el alelo 2 también sea A. Eso es lo que determina el coeficiente de consanguinidad. Puede ser en el par sexual o en otro, cualquiera de los 40 pares que tiene el canario, en este caso. Eh, este valor, este factor de consanguinidad puede variar desde 0, que sería pájaro sin ninguna consanguinidad, no consanguínea, hasta 1, que sería el caso de consanguinidad total, es decir, eh, sobre todo esto se puede encontrar en plantas que tienen una autofecundación, en fin, eh, situaciones extremas, ¿no? Entonces, perdón, entre esos dos valores se va, se va a mover ese coeficiente de consanguinidad. Muy bien, este es el concepto, ¿vale? Es decir, la probabilidad de que en un gen cualquiera de un par de cromosomas, ese gen tenga el mismo valor en los dos cromosomas debido a un ancestro común. Es decir, porque hay situaciones donde ese gen puede tener el mismo valor, pero ha sido por estado. Se llama por estado porque se ha producido así por una combinación, no porque venga de un ancestro común. El coeficiente de consanguinidad nos determina que cuando son iguales, la probabilidad de cuando son iguales por descendencia, ¿vale? Que quede eso claro, es decir, eh, aquí puede haber una A debido a otras circunstancias, es decir, cuando se unen el ovocito y el espermatozoide, pues bueno, pues se puede dar una combinación donde aquí haya una A, pero ese A puede ser que venga por una combinación, no porque vengan de un ancestro común. Bueno, es solamente esa aclaración. Vamos a ver la fórmula matemática que asusta, pero no es, la voy a dejar indicada aquí, pero realmente a la hora de calcularlo no necesitamos aplicar esta fórmula directamente, ¿vale? Entonces, consanguinidad se calcula como un medio elevado a n1, n más n2 más 1 por 1 más el factor de el coeficiente de consanguinidad del ancestro común. Si hay más de un ancestro común, pues esto hay que sumarlo, hay que sumar todas estas fórmulas.
esto asusta, pero ya veréis en los cálculos de ejemplos, que es muy fácil de determinar. Pero bueno, para que tengáis una idea, N-1 es el número de generaciones por la vía paterna, N2 es el número de generaciones por la vía materna y FA, como ya hemos dicho, sería el coeficiente de consanguinidad si lo tuviese ese ancestro común. Si ya es ancestro común y atrae un factor de consanguinidad, pues, pues lo introduciríamos en la fórmula en ese lugar. Muy bien. Un inciso aquí. Mm, Esta fórmula lo que sí puede servir para tener en nuestro programa donde llevemos las crías, pues que nos pueda decir de una posible pareja que quisiéramos hacer, cuál sería el factor de consanguinidad de su descendencia. Efectivamente, yo le pedí a la inteligencia artificial que me diera ese algoritmo en JavaScript y me lo ha dado y lo he introducido en una hoja de Google Sheet donde yo llevo el registro de mi aviario. Entonces, fácilmente, cuando yo le digo una pareja concreto, él me calcula automáticamente cuál va a ser el factor de consanguinidad, cuál va a ser el coeficiente de consanguinidad de esa descendencia. Esto es muy interesante tanto para aviarios donde se trabaje con consanguinidad como aquellos donde no, porque realmente en todos los aviarios hay un factor de consanguinidad, porque los pájaros no son ilimitados. Entonces, siempre vamos a encontrar, es muy probable encontrar un ancestro común de una pareja que vayamos a echar. Entonces, de esta manera, pues no tenemos que hacer ningún cálculo. La hoja de cálculo nos da ese resultado directamente. Podéis vosotros intentar practicar con la inteligencia artificial para que os lo dé. Y si alguien tiene mucho interés, que se ponga en contacto conmigo por privado, por los comentarios y se lo hago y le hago llegar el algoritmo para que lo pueda introducir en su hoja de cálculo. Muy bien. Pues, ¿qué más podríamos decir antes de empezar con los ejemplos? Pues, ¿a qué le vamos a llamar? Alta consanguinidad, perdón, baja consanguinidad, media, alta o extrema. Bueno, estos son límites muy, muy, ¿cómo podríamos decir? De compromiso, es decir, cada uno se puede poner los límites un poco donde quiera, pero parece razonable pensar que si uno no está trabajando con consanguinidad en su aviario, pues si nos da por debajo de 0,05, pues digamos que es baja la consanguinidad. Si estamos entre 0,05 y 0,1, pues sería media. Si entre 0,1 y 0,2 sería alta y superior a 0,2 sería extrema. Si en el caso de que estuviésemos en un aviario donde estamos trabajando, estamos haciendo trabajos de consanguinidad, pues yo subiría estos límites. Me parece más razonable pensar que por debajo de 0,1 sería bajo, entre 0,1 y 0,2 sería medio, entre 0,2 y 0,3 sería alta y por encima de 0,3 sería extrema. Hablo de extrema, un factor de consanguinidad extremo significa que el próximo cruce debería ser abierto, debería ser un cruce sin consanguinidad. Aclarar también
que aunque un pájaro tenga un factor de consanguinidad cero, porque sus dos progenitores no tienen ningún ancestro común, eso no quiere decir que ese pájaro no tenga una depresión endogámica importante. Si venimos de un pájaro donde el padre tiene un 0,3 de coeficiente de consanguinidad y la madre no tiene nada que ver con ese padre, con lo cual sale una descendencia con un factor de consanguinidad cero, esa descendencia realmente existe una depresión endogámica. Eh, mm, lo que el padre le está aportando en este caso, pues realmente ha venido muy deprimido, ¿vale? De generaciones anteriores. Entonces, aunque él, esa generación, esa descendencia no tenga factor de consanguinidad, pero yo entiendo que sí tiene una depresión endogámica importante, ¿vale? Pero bueno, lógicamente, al hacer ese cruce, que es en abierto completamente, pues esa descendencia, podríamos decir, se libera de los problemas principales de la consanguinidad. Muy bien, pues vamos a ver ejemplos prácticos. El primer ejemplo que quiero hacer es el de dos hermanos completos, ¿vale? Y nos va a servir un poco de introducción a cómo calcular realmente el factor de consanguinidad. ¿De dónde aparecen dos hermanos completos? Vamos a suponer que tenemos una pareja, A y B. Esa pareja tiene una descendencia, macho y hembra, en este caso C y D, y vamos a cruzar al siguiente año esos dos individuos. Ese X procede de dos hermanos completos. ¿Qué factor de consanguinidad tendrá este animal? Muy bien, pues hay varios métodos de implementar la fórmula que vimos antes del factor de consanguinidad de una manera práctica, ¿vale? Yo voy a enseñar una que he visto en algunos YouTube, es la que me parece más interesante y más fácil de realizar rápidamente, podríamos decir. Y consiste en expresar el pedigrí, es decir, el árbol genealógico, pero de tal manera que cada individuo en ese árbol solamente aparezca una vez, ¿vale? Es decir, eh, este árbol genealógico se podría haber expresado de otra manera. Es decir, el C procede del A y el B. El D también procede del A y el B. Y el X procede de C y el B. Esta manera de trabajar no nos vale para este método. Es decir, tenemos que dejar solamente una vez el A y una vez el B. Entonces, pues nos da esa manera, ese árbol. Hacemos todas las rayas que sean necesarias de los cruces que se han producido, pero se trata de dejar el árbol genealógico de esta manera. Y si lo dejamos de esta manera, pues se puede aplicar lo que voy a decir. Muy bien. El primer paso que tenemos que determinar son todos los caminos, es decir, tenemos que descubrir todos los caminos que llegan del padre a la madre, todos los caminos posibles y diferentes para llegar del padre a la madre. Muy bien, pues del padre a la madre se puede llegar por el ancestro común A, muy bien, y también se puede llegar porque tienen dos ancestros comunes. El C y el D tienen dos ancestros comunes, el A y el B. Pues hay otra manera de llegar. Muy bien. Y ya no hay ningún otro camino. Ya no podemos llegar de C a D de otra manera. Pues muy bien. Pues en este caso, vamos, cada camino será un medio elevado a qué? Pues a tantos individuos como aparezcan en el camino. En el camino hay tres, pues un medio elevado a tres. Y por el otro camino, pues que viene del otro ancestro, igual, uno elevado a tres. Como se trata de sumarlo, hay que hacer el sumatorio, pues esto es un octavo más un octavo, que es, eh, que es dos octavos, un cuarto y
este factor de consanguinidad es de 0,25. Sí, el factor de consanguinidad de dos hermanos completo es de 0,25. Aquí estamos, si no trabajamos con consanguinidad, realmente es una consanguinidad extrema. Y si estamos trabajando con consanguinidad, pues es una consanguinidad alta. Muy bien. Pues aplicando este procedimiento vamos a calcular el factor de consanguinidad de cualquier otro individuo, de cualquier otra generación. Nos vamos a poner un ejemplo de los que he explicado durante los vídeos de esta serie y nos vamos a poner el caso que teníamos de nuestro árbol genealógico. Teníamos un pájaro bandera que nos dio dos hembras que a su vez obtuvimos unos machos cruzándolos con esa hembra. Muy bien. Obtuvimos el D y el E a partir de esos cruces. Bueno, pues vamos a ver cuál es el grado, el coeficiente de consanguinidad de ese nivel, del D en este caso, por ejemplo, que es el mismo que el E. Pues, ¿cómo vamos a calcular el factor de consanguinidad de D? Pues de la misma manera. ¿Sí? ¿Cuántos caminos hay de su padre a su madre? Pues de su padre a su madre solamente hay un camino. A, B, no, solamente hay un camino, el A y el B. Es decir, solamente hay dos. Es decir, nosotros, por ponerlo un poquito más separado de los demás, aquí está el D, así. Sí, pues del A al B, ¿cómo podemos ir? Pues por el A y el B, no hay más camino. ¿Vale? Pues ya está. Pues A y B. Entonces, ¿cuánto es el factor de consanguinidad? Pues 1/2 elevado a 2. Y esto es un cuarto. Y esto es 0,25. Este cruce tiene la misma consanguinidad que si hubiera sido de hermanos comunes. Pero ya vimos en aquellos capítulos anteriores que no nos interesaba el cruce de hermanos completos directamente, sino que lo teníamos que hacer de esta manera. Muy bien, pues vamos a hacer otro ejemplo, que es, por ejemplo, si ya al tercer año queremos obtener pájaros que sean clones de nuestro pájaro bandera. Pues en ese caso, pues teníamos nuestro árbol, aquí, L, y vamos a suponer que ya queremos obtener, al tercer año, queremos obtener el pájaro bandera. Entonces, sabemos que tenemos que cruzar el D, los machos D con las hembras C o los machos E con las hembras B. Vamos a suponer que vamos a hacer un C por C por D. Muy bien. Ese A' ya va a tener la misma genética en cuanto al par de cromosomas sexuales que el A. Muy bien, pues vamos a calcularle su consanguinidad. ¿Y cómo podemos llegar de su padre a su madre? ¿Por cuántos caminos? Bueno, pues tenemos un camino que es este, que sería D, A, C, y tenemos otro camino que sería E, perdón, que sería S. Lo vamos a dejar en rojo. D, B, A y C. Son dos caminos distintos, los tenemos que considerar los dos. Por lo tanto,
Em, por lo tanto, vamos a calcular. Por este lado tendremos que es 1 medio elevado a 3 y por este lado es 1 medio elevado a 4. Como A no tiene coeficiente de consanguinidad, pues aquí tenemos que sumar 1/8 más un 16, que esto es 3 entre 16 y esto va a ser, tengo por ahí calculado, esto va a ser 0,1875. Muy bien, pues ese clon, esta generación, estos machos, pues van a tener un coeficiente de consanguinidad por debajo del 0,20. Muy bien, que según lo que pues ese es el factor de consanguinidad en este caso, ¿vale? Si lo hubiéramos querido hacer de esta manera. Y si nosotros tenemos este tipo de pájaros, pues sabemos que ese tipo de pájaro tiene un coeficiente de consanguinidad 0,1875. O si estos serían pájaros, pues realmente buscando ir a concursos o pájaros que realmente nos interese que su canto, ya que va a ser clones, entre comillas, de nuestro pájaro bandera. Muy bien. Vamos a seguir con otro caso más complejo. Vamos a seguir profundizando en esta genealogía que tenemos. Y si lo que queremos hacer es esto de tal D, nos vamos a quedar por este lado. Y resulta que de este D vamos a obtener una hembra B' y vamos a obtener al siguiente año un D segunda que va a venir de este cruce. Sí, esta era una de las maneras de aumentar el número de pájaros del grupo D, que son Z1, Z1. Sí, para aumentar ese número de grupos tenemos que hacer un cruce en abierto para obtener hembras B', que son Z1, W, y a partir de ahí, cruzándolas con los tipos D, pues tendríamos un D segunda con la misma composición en el cromosoma sexual. ¿Qué coeficiente de consanguinidad tendrá de segunda? Bueno, pues de segunda, ¿cómo se llega del padre a la madre? Pues del padre a la madre se llega. Vamos a recordar que el factor de consanguinidad de D, ya lo sabemos, que es 0,25. Aquí va a ser un ejemplo donde pongamos, donde realmente utilicemos la fórmula completa. Bueno, pues, ¿qué caminos tenemos? Pues tenemos D, B'. Ese es el camino que tenemos. Muy bien, no hay otro. Sí, ya en el D es el ancestro común, ¿vale? Es decir, ya no se va más allá, porque en el D termina, es decir, del D hay un camino que va por el padre y del D hay otro camino que va por la madre. Por lo tanto, no hay más, no hay más camino. Creo que queda claro, ¿no? Es decir, por un lado, ¿cómo llego yo del D al B? Pues solamente por aquí, solo por este camino. No hay más. Y por encima del D no tengo que buscar porque en el D es donde empieza. El D es el ancestro común entre el padre y la madre. Muy bien, pues como decíamos, esto es igual a 1 medio elevado a 2, porque hay dos individuos, por, en este caso, 1 más el 0,25, que es el factor de consanguinidad del D. En este caso sí lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuánto es esto? Pues esto es 0,25 por 1,25. Y esto, si no me falla la calculadora que tengo por ahí, es 0,3.
1, 2, 5. Sí, este individuo tiene un factor de consanguinidad por encima de 0,3. Sí, es un factor de consanguinidad extremo. Este pájaro no se debería cruzar más en consanguinidad, ¿vale? Directamente. Muy bien, pero es la única manera de obtener otros ejemplares del tipo D. Realmente no son estos los que vamos a guardar. Vamos a ver cuáles serían los D que sí realmente vamos a guardar porque van a tener un coeficiente de consanguinidad menor que este de segunda, que va a ser el D tercera. ¿Y cómo vamos a calcular un D tercera? Pues lo vamos a ver. Seguimos con nuestro árbol. Hemos calculado un B', del B' hemos obtenido el D segunda, de esta manera, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues al D, en su momento, igual que sacamos un B' con otra hembra, abriendo con otra hembra, vamos a sacar el B segunda, ¿vale? Y ese año, ese macho, o otro macho, pero, en fin, ese macho, en este caso, pues lo cruzamos con dos hembras distintas entre sí, sin factor de consanguinidad ninguno, sin consanguinidad ninguno. En un lado obtuvimos la B1 y por otro lado la B2. En ambos casos son Z1W, tanto unas como otras. Muy bien, pero vienen de abiertos distintos, vienen de cruces abiertos distintos. Entonces, al siguiente año, si cruzamos este D con esta B, y obtendremos un B tercera, un de Dinamarca tercera, ¿qué consanguinidad va a tener ese animal? Muy bien, pues ese animal, vamos a ver los caminos posibles. Un camino posible de segunda va a ir por D y de D va a ir a B segunda. Eso es un camino. Y el otro camino es el de segunda, va a ir por B', va a llegar a D y después B segunda. Esos son los dos caminos que hay. No hay más camino. Estoy pensando si es algún camino, pero no lo hay. No hay más camino. Son esos dos caminos. Muy bien. Sabemos que el D, su factor de consanguinidad es 0,25. Bueno, pues por aquí tenemos un medio elevado, un medio que he hecho. Que, bueno, a ver si hacemos esto un poquito así. Bueno, un medio mal. Venga, hombre. Un medio. Un medio elevado a 3, perdón. Y por este lado hay 1, 2, 3 y 4. Pues un medio elevado a 4. Muy bien. En ambos casos, el ancestro común es D. Por lo tanto, sabemos que esto lo vamos a tener que multiplicar por 1,25 y esto lo vamos a tener que multiplicar por 1,25. Muy bien. Vamos a calcularlo por separado y después lo multiplicamos por 1,25. Estamos aquí ya un poquillo espeso porque no nos cabe. Vamos a hacer aquí, vamos a poner aquí los resultados. Tenemos un octavo más un 16. Esto es igual a 3,16. 3,16 y eso hay que multiplicarlo por el 1,25, ¿vale?
Pues si hacemos esa operación, que yo la tengo por aquí apuntada, nos va a dar que el factor de consanguinidad de 3 terceros es igual a 0,234. ¿Vale? Pues ya vemos que este de sus 3 tiene un factor de consanguinidad menor que el de sus 2. Pues puestos a utilizar para próximos cruces un D, pues el de tercero tiene un factor de consanguinidad inferior. ¿Sigue siendo superior a 0,2? Sí. Y también es cierto que en sucesivos cruces abiertos, pues irá bajando. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo se trataba de calcular el factor de consanguinidad. Pues así se calcula. Muy bien. Y imaginemos que, no sé, os voy a poner el caso extremo, no, el caso extremo, un caso más complejo que podría ser el siguiente. Vamos a suponer, sobre todo para que veamos los caminos distintos, ¿vale? Que podemos obtener. Tenemos B1, tenemos B2, aquí habíamos obtenido un D1 a través de este cruce, por ejemplo. Aquí teníamos un D segunda que venía por aquí. Y ahora vamos a suponer que en esta situación, al siguiente año, queremos volver a obtener pájaros bandera, pájaros con la misma genética que teníamos en el A. ¿Vale? Entonces, pues vamos a cruzar este D segunda, de primera, de segunda. Vamos a cruzar, por ejemplo, con un abierto que hicimos con un abierto que hicimos con L, que nos salió la B3, por ejemplo, y esta B3 tiene Z2W, y vamos a cruzar con S. Nos va a dar un ejemplar A, vamos a llamarle segunda en este caso. ¿Vale? Pues vamos a determinar cuántos caminos hay para obtener el coeficiente de consanguinidad de este A segunda. ¿Vale? Pues imaginemos, no sé si me va a caber, si ponerlo de lado, vamos a intentar hacerlo así. Por un lado, tenemos D segunda. D segunda va por D', D, se queda, no se queda ahí porque la madre está en este lado, la madre está aquí. Entonces, desde puede ir al A, del A vaya al C, y del C vaya al E, y del E vaya al B segunda, al B tercera, que es la hembra, y ahí ya terminamos. Eso es un camino posible. Otro camino posible va por el D sub 1, en vez de hacerlo por D, se podría hacer por B sub 1, pero bueno, vamos a seguir por el D, y en vez de llegarnos a la directamente, vamos primero a pasar por el B, después por el A, después por el C, el E y el B tercera. ¿Vale? Dos caminos. Así tendríamos que ir viendo todos los caminos posibles. No nos podemos dejar ninguno si queremos calcular correctamente el factor de consanguinidad. Entonces, aquí sería otro camino, sería ya por aquí arriba, lo hemos hecho directamente por el C, pero hay otro camino del C que es por el A. Entonces, de A, en vez del C, directamente lee B segunda, B tercera. ¿Vale? Muy bien. Simplemente os voy a poner aquí un
os voy a decir aquí todos los caminos que yo he encontrado, ¿vale? Que lo tenía aquí apuntado, porque esto se puede eternizar un poco este ejemplo. Bueno, un poco, no merece la pena, ¿vale? Lo vais haciendo. Si os digo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo he encontrado 9 caminos diferentes. Mientras mayor sea el número de letras que hay en un camino, si hay más generaciones, más pequeño es el coeficiente de consanguinidad que aporta ese camino, ¿vale? Y ese pájaro, a mí me sale un factor de consanguinidad de 0,068. Haciéndolo de esa manera, sí, un factor de consanguinidad muy bajo, muy bajo. Sí, que mientras más vamos mm, creando cruces abiertos, manteniendo nuestro Z1 y nuestro Z2, pues más baja el coeficiente de consanguinidad, porque hay más cruces en abierto. Muy bien, pues, ¿qué más decir de este factor de consanguinidad? Pues, pues poco más. Bueno, deciros que en este ejemplo, como el D no es el ancestro común, el coeficiente de consanguinidad de D no se introduce en ninguna fórmula, porque solamente realmente hay un ancestro común, que es el A, y el A partíamos que no tenía coeficiente de consanguinidad. ¿Vale? Bueno, sí deciros que, bueno, esto ya lo dejamos aquí, el coeficiente de consanguinidad, y vamos a hacer un poco resumen de lo que ha sido esta serie de capítulos, ¿no? Y vamos a ir a los principios. Y recordad que nuestra idea es obtener, a partir de un pájaro bandera, ser capaces de aislar los dos cromosomas sexuales que tiene el macho, ese macho bandera. Y nuestro objetivo es obtener hembras Z1W por un lado, hembras Z2W por otro lado, que sean todas Z2W, machos que sean Z1 y machos que sean Z2. Si conseguimos esto, en cualquier momento podremos obtener clones de nuestros pájaros bandera, clones entre comillas, como se habló en el tercer capítulo, y, y además, una vez fijadas estos zetas, podemos ampliar, podemos ampliar las líneas, podemos evolucionar con otros pájaros, pero siempre vamos a saber cuál es el resultado, que es lo que nos interesa, tener la auténtica certeza de la información que van en los cromosomas sexuales, que en el caso del canario de canto son los que van a determinar la facultad que tiene ese pájaro para cantar. Y aquí quiero decir que efectivamente no estamos clonando la canción del pájaro, no estamos clonando las notas del pájaro, porque las notas del pájaro no se pueden clonar, es como un idioma en el ser humano. Sí, el ser humano lo que tiene es la capacidad de aprender un lenguaje, pero el lenguaje no se hereda. El hijo de un chino no sabe chino porque lo ha heredado, simplemente porque sabe chino porque en su ambiente se habla chino y él tiene la capacidad para aprender chino. Igual que, lógicamente, estamos hablando de que esta línea se trabaja en el mismo ambiente, es decir, en el mismo aviario, escuchando los mismos pájaros, lógicamente, escuchando la misma canción. Todos escuchan las mismas canciones. No se trata porque si no, aunque tenga la facultad para hacer las mismas notas que el pájaro bandera,
si esa descendencia nos la llevamos a otro aviario sin escuchar, sin estar en nuestro aviario, pues va a aprender seguramente otras notas y la dará de otra manera. ¿Tiene la facultad de hacerlo como el Z, como nuestro pájaro bandera? Tendría la facultad de hacerla, pero no lo va a hacer porque no lo está escuchando. Está escuchando otra canción diferente. Y a lo mejor esa canción diferente es capaz de hacerla bien o regular. No, no lo sabemos. La que estamos seguros que hace bien es la del bandera, que es la que tiene que escuchar, lógicamente. ¿Vale? Eso no lo he dicho en la serie, pero lo he dado por supuesto en aviarios de canto, donde lo- lo- los criadores pues tienen, tienen claro este punto. Eh, pues efectivamente, ¿qué estamos haciendo? Pues intentando clonar la facultad para hacer esa canción. Lógicamente después la tendrá que escuchar y ya veremos cómo la hace. Muy bien. Vimos en el tercer episodio, efectivamente, la imposibilidad de clonar, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que pasa es que en cada generación se produce un crossing over. Entonces, el Z1, por ejemplo, pues en la siguiente generación, ese Z1 ya no es exactamente igual. Va a estar influenciado a través del crossing over por el Z2. Pero ese crossing over lo tenemos acotado a que siempre se van a producir entre el Z1 y el Z2. Nunca se va a producir con respecto a otro Z que haya venido de una hembra de un cruce en abierto. Nunca. Siempre el crossing over se va a dar entre el Z1 y el Z2. Siempre. Por lo tanto, puede haber que tengamos pájaros que nosotros nos han llegado como Z1, Z1, pero este Z1 posiblemente tenga algunos genes que sean del Z2, pero son del Z2, no son de ningún otro Z, son del Z2. Y de la misma manera podemos tener machos Z2, Z2, donde este Z2 tenga algunos genes que sean del Z1. ¿Correcto? ¿Puede pasar? No, no puede pasar, va a pasar. Pero lo tenemos acotado a que siempre van a ser entre Z1 y Z2. Y cuando vayamos contra una hembra, que la hembra será Z1, también puede ser que la hembra tenga, vamos, seguro, una parte de su cromosoma sexual en vez de ser Z1, tendrá algunos genes del Z2. Pero siempre se va a quedar todo, en los cruces siempre se va a quedar todo en el Z1, Z2. Siempre se va a quedar en el Z1 y Z2. Lo que puede pasar que con el ir acumulando generaciones, pues vamos a obtener unos pájaros que va a tener un Z1, ese grupo que era el tipo D, por ejemplo, realmente con el paso de las generaciones mm, va a tener mucha parte que va a ser Z2. Ese Z va a tener mucha parte, ese Z1 va a tener mucha parte del Z2. Y este Z1 también va a tener muchas partes del Z2. Mientras más generaciones pasen, más va a tener. Es decir, realmente se está como creando un Z que es un híbrido, un intermedio. Vamos a tener como un Z12 realmente con el paso de generaciones. Y al grupo D, este es el grupo D, al grupo E que eran Z2, le va a pasar igual. Realmente va a llegar un momento que se van a aparecer cada vez más los pájaros que tengamos por la línea D y por la línea E. Cada vez se van a aparecer más. Pero ¿a quién se va a parecer más? Al pájaro bandera. Se va a aparecer siempre más al pájaro bandera. Y va a llegar un momento, sí, teóricamente, si seguimos aumentando las descendencias, las generaciones, que realmente vamos a obtener un pájaro muy peculiar porque va a tener esta estructura. Entonces esto pues, le podemos llamar ya otro Z, le podríamos llamar pues un pájaro bandera nuevo que va a ser el ZA, ZA.
pero los dos cromosomas van a ser iguales. Esos dos cromosomas van a ser iguales. Con lo cual, ya sabemos que será un nuevo grupo, pues el F, por ejemplo, ¿no? Por poner algo. Entonces, ese par de cromosomas, pues serán iguales y con lo cual nos permite seguir trabajando sabiendo lo que vamos a obtener en los distintos cruces. Muy bien. A modo ya de colofón de lo que habíamos estado hablando. Y quisiera incidir de nuevo, aprovechando un vídeo que ha hecho Agustín Floreado, sobre que le han preguntado qué aporta, en el canto qué aporta la hembra, qué porcentaje aporta la hembra, comentaba él. Entonces, lógicamente, no estoy de acuerdo con todo respeto, no estoy de acuerdo con lo que dice Agustín. No es que no esté de acuerdo, es que creo que no está enfocado en lo que le han preguntado. Un macho tiene dos cromosomas en su par sexual, que es el que determina cómo va a cantar ese pájaro fundamentalmente. Sabemos que hay otros cromosomas que van a tener unos genes que también van a participar en el canto, pero de una manera muchísimo más secundaria, a como lo hace el par de cromosomas sexuales. ¿Vale? Este Z1 ha venido del padre y este Z2 ha venido de la madre. Sí. ¿Cuánto aporta la madre? Ya lo expliqué en el primer vídeo de la, de la genética. ¿Cuánto aporta la madre al canto de este pájaro? Al canto de este pájaro, ¿cuánto aporta la madre? La madre aporta siempre el 50% y el padre aporta el 50%. Siempre. ¿Qué pasa? Lo que dice Agustín. Es decir, si ese Z2 viene trabajado por mí, este pájaro se parecerá más a lo que yo quiero encontrar, a lo que yo busco. Es decir, si el padre es mío y la madre viene trabajada y yo sé lo que puede traer ese resultado Z1, Z2, me va a gustar más, está más acorde con lo que yo estoy buscando. Pero eso no significa que la hembra aporte más o aporte menos. No significa eso. Significa que lo que ha aportado, que es el 50%, encaja más con tu trabajo que estás haciendo. Pero no significa que aporte más. Son dos cosas distintas. Si haces un cruce abierto con una hembra que no conoces, con un pájaro tuyo que llevas trabajado, ¿cuánto aporta la hembra? Al canto de la descendencia, que es a la descendencia masculina. ¿Cuánto aporta a la descendencia masculina? Estamos hablando de la descendencia masculina primero. Pues aporta 50%. Me da igual que la hembra venga de una línea mía, que ya cantan sus padres, sus antecesores, cantan como a mí me gustan. Aporta lo mismo que una hembra que venga de un aviario externo. Aporta lo mismo. Otra cosa es que lo que aporte encaje mejor o encaje peor con mi línea. Son cosas distintas. Pero siempre va a aportar el 50%. Y ahora, ¿qué pasa en las hembras? Bueno, vamos a ver qué pasa en las hembras. Si tenemos un macho y lo cruzamos con una hembra que tiene un cromosoma distinto, solo tiene uno, ya sabemos, y el W. La descendencia en macho, ya sabemos siempre que se combina. Sí, todos los machos, todos los machos, todos los machos, la hembra, su madre, le habrá aportado el 50%. Todos los machos. No va a haber ningún macho, no hay en el bombo de la probabilidad de esta descendencia, no hay en el bombo ningún macho que no tenga la mitad de su madre. No hay ninguno. No está en el bombo, no puede tocarte. Sin embargo, ¿qué pasa con las hembras? Las hembras disocian los cromosomas sexuales del padre. ¿Que dónde está
la base de todo el desarrollo que hemos hecho. Las hembras disocian, es decir, ninguna hembra va a obtener influencia de su madre en el canto, en el cromosoma del canto, en el croma sexual. Ninguna hembra va a tener un Z3 por muchas descendencias que le hagamos a esa pareja. Nunca vamos a obtener una Z3W, nunca. Entonces, la madre, con respecto a sus hijas, no aporta nunca nada en el canto. Por eso podemos hacer cruces abiertos con hembras y no van a afectar a nuestra línea de canto. En esto está el fundamento. Aquí está el fundamento. ¿Vale? Quería hacer esta aclaración, no esta aclaración, sino este hincapié en lo que ya comentamos en el primer vídeo. Y poco más. Deciros que, bueno, a medida que el coeficiente de consanguinidad va siendo mayor, pues vamos a notar que la reproducción, la fertilidad será menor de esos pájaros, habrá más, más crías que puedan abortar, más huevos que puedan abortar y posiblemente haya pájaros que enfermen antes. Lógicamente está a la mano del criador para seleccionar aquellos pájaros que se vean sanos y que veamos en mejores condiciones, ya que todos van a tener, vamos a conocer que todos tienen la misma genética en cuanto al par de cromosomas sexuales, vamos a ir eligiendo aquellos que físicamente estén en mejores condiciones. De esa manera también vamos a robustecer esa línea, ya que va a haber enfermedades que sean recesivas, que se van a hacer patentes cuando la consanguinidad es muy alta y esos animales pues no van a seguir la línea de canto, no va a seguir nuestra línea. Entonces, pues es una manera también de ir depurando esa genética. Y lo que por un lado es un problema, pues por otro lado puede mejorar la calidad en cuanto a la fortaleza genética de esa línea. Y nada más. Si lo dejaré en una playlist, los 4 capítulos. Y nada, si alguien en el futuro o cuando quiere consultarme algo o tiene alguna duda, pues lo vemos. Y seguramente si hay algo que está mal, pues lo corregiré o dejaré algún comentario en el vídeo correspondiente diciendo pues si ha habido que corregir algo o algo que no estuviese bien. Bueno, compañeros, pues nada más. Venga, hasta luego.